¿Cómo un Chelsea sin estridencias logró humillar 3-0 al todopoderoso PSG en la final? Este video revela las claves ocultas detrás de una de las mayores sorpresas del fútbol reciente. Desde la inteligencia táctica de los Blues hasta los errores fatales del PSG que nadie quiso ver. Te revelaremos el momento exacto en el que el equipo francés perdió la cabeza. El Paris Saint-Germain venía arrasando. Nadie cuestionaba su favoritismo. Los números lo respaldaban, el rendimiento lo confirmaba y el camino que había recorrido hasta el final era digno de admiración. Había vencido a gigantes como el Bayern Múnich y el Real Madrid, sin apenas transpirar. ¿Cómo no pensar que levantaría el trofeo? Sin embargo, lo que nadie imaginaba era el desenlace. ¿Cómo explicar que un Chelsea en silencio, sin luces ni discursos grandilocuentes, acabara goleando 3-0 al coloso parisino? Desde el primer minuto, Chelsea impulsó condiciones. Pero lo interesante es que su llegada a la final no fue producto de una ráfaga momentánea, sino el resultado de una evolución constante. A diferencia del PSG, que mostró su poder de forma explosiva desde el inicio del torneo, los Blues construyeron su éxito paso a paso, ajustando piezas, creciendo partido a partido y fortaleciendo su identidad colectiva. ¿Cuál es el verdadero valor de una victoria así? Muchos se preguntaban si el Chelsea estaba listo para una final de este calibre. Después de todo, su camino hasta aquí, aunque sólido, no incluyó enfrentamientos con equipos del peso mediático del Real Madrid o el Bayern. Superaron obstáculos importantes, claro está. Derrotaron al Palmeiras, eliminaron al Benfica y pasaron por encima del Fluminense. Pero la duda permanecía. ¿Habían sido puestos realmente a prueba? Una de las claves para entender la diferencia entre ambos equipos está en su manera de afrontar cada duelo. Mientras que el PSG apostó por un estilo imponente desde el primer partido, el Chelsea eligió el camino de la inteligencia táctica y la flexibilidad. El conjunto londinense no se aferró a un esquema rígido, sino que adaptó su juego a cada rival, algo que pocos notan, pero que puede marcar la diferencia en un torneo tan competitivo. ¿Es esta la razón por la que terminaron siendo campeones? En el grupo D, su debut fue eficiente. Una victoria frente a Los Ángeles con goles de Enzo Fernández y Pedro Neto. Nada espectacular, pero sí un aviso claro de lo que podía ofrecer. La caída ante Flamengo en la segunda jornada dejó dudas, pero también generó ajustes. Y esa capacidad de aprender rápido se volvió su mejor herramienta. El 3-0 ante Esperance de Túnez, en la tercera fecha, fue la primera señal de que el Chelsea había encendido motores. Mientras tanto, el PSG comenzaba su camino en el grupo B de forma demoledora. Golearon 4-0 al Atlético de Madrid y dejaron claro que iban por todo, pero la derrota frente a Botafogo, aunque leve, dejó una grieta expuesta. ¿Fue un exceso de confianza o simplemente una advertencia temprana que ignoraron? Porque lo cierto es que, a pesar de esa caída, el equipo francés mantuvo una postura dominante en todos los cruces siguientes. En octavos, los parisinos aplastaron al Inter de Miami, dejando a Messi y compañía sin respuesta. En cuartos, dieron una clase magistral frente al Bayern. Y en semifinales, el Real Madrid fue víctima de una tormenta perfecta. Errores decisivos, presión alta y un PSG que no perdonó. Golearon 4-0 y se metieron en el final con una confianza que rozaba la arrogancia. Fue eso lo que los condenó. Lo curioso es que, cuando se analiza el funcionamiento de ambos finalistas, hay muchas similitudes. Ambos equipos priorizan el juego colectivo, la presión en campo rival, la intensidad en recuperación y la versatilidad en las bandas. En Chelsea, la participación de Cucurella y el malo gusto fue clave para abrir el campo. En PSG, ese rol lo cumplieron Nuno Méndez y Hakimi, siempre proyectándose y generando superioridad en ataque. Entonces, ¿por qué uno funcionó y el otro colapsó? La diferencia estuvo, en gran parte, en la respuesta emocional. El Chelsea, sin ser favorito, llegó con humildad, convicción y una lectura táctica perfecta. El PSG, por el contrario, se vio sorprendido por un rival que no solo los incomodó, sino que los dominó en cada sector del campo. Joao Pedro, autor de uno de los goles y exjugador del Fluminense, fue protagonista no solo por su rendimiento, sino también por la polémica que generó su celebración, que desató una trifulca al final del encuentro. ¿Estaba el París preparado para perder? La tensión se desbordó. Luis Enrique, visiblemente afectado, también perdió el control.
Las imágenes lo mostraron discutiendo airadamente, mientras los jugadores intentaban frenar los ánimos caldeados. ¿Fue solo frustración o un reflejo de algo más profundo dentro del vestuario del PSG? En cuanto al rendimiento puro, el Chelsea mostró un nivel altísimo en todas las líneas. Enzo Fernández manejó los tiempos con inteligencia. Caicedo fue un motor inagotable y Cole Palmer fue el nexo creativo que desequilibró constantemente. El equipo londinense encontró en el mediocampo su zona de poder, justo donde se suponía que el PSG era intocable. Pero sí hubo un punto clave. Ese fue la contundencia. Mientras los franceses fallaban en los metros finales, el Chelsea aprovechó cada oportunidad. No necesitaron 20 llegadas para marcar 3 goles. Supieron cuándo acelerar, cuándo presionar y sobre todo, cuándo hacer daño. ¿Cuántas veces hemos visto equipos dominantes en la posesión que no concretan? Chelsea fue todo lo contrario, efectivos, letales y sin margen de error. Y no hay que olvidar el tema del arco. Donnarumma, aunque había tenido un torneo impecable, en esta final no transmitió la misma seguridad. El gol de Joao Pedro, por ejemplo, lo encontró mal posicionado. Mientras tanto, el arquero del Chelsea respondió con solvencia cada vez que fue exigido. Esa pequeña diferencia en confianza se traduce en grandes consecuencias en un partido de este calibre. La profundidad del plantel también fue un factor silencioso pero determinante. Chelsea supo gestionar mejor su banco, mientras el PSG optó por cuidar figuras en la segunda mitad de las semifinales, quizás subestimando el desgaste que eso podría provocar. Los londinenses rotaron con inteligencia sin perder el ritmo ni la intensidad. Lo más llamativo fue cómo el guión cambió sin previo aviso. Nadie esperaba una goleada. Nadie imaginaba un PSG desdibujado, sin reacción. Pero el fútbol tiene esa capacidad única de romper pronósticos. Y en este caso, lo hizo de forma rotunda. ¿Hay alguna lección que los grandes equipos puedan aprender de este Chelsea? Tal vez que no siempre gana el que más brilla, sino el que mejor entiende el momento. El fútbol no premia el espectáculo por sí solo, sino la estrategia, la mentalidad y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y mientras los jugadores del PSG discutían entre ellos, buscando respuestas, el Chelsea levantaba la copa con una sonrisa que decía mucho más que cualquier discurso. El Chelsea logró imponer una estrategia calculada y eficaz en cada encuentro. A diferencia de su rival, no necesitó aplastar a los equipos más grandes desde el inicio, sino que supo cuándo y cómo golpear. Esta madurez táctica fue evidente en los tramos decisivos, cuando convirtió oportunidades en goles clave y mantuvo su estructura defensiva intacta, incluso bajo presión. Mientras que el PSG deslumbró con ofensiva, Chelsea destacó con equilibrio. La victoria en la final por 3-0 no fue un producto del azar, fue la consecuencia de un equipo que supo evolucionar durante el torneo, aprendiendo de cada partido y ajustando cada engranaje. Jugadores como Joao Pedro fueron determinantes no solo por sus goles, sino por su inteligencia para romper líneas, leer el ritmo del partido y castigar a una defensa parisina, que por momentos lució desconectada. El impacto emocional también jugó su parte. El PSG, que llegó con la etiqueta de invencible, mostró nervios cuando se vio abajo en el marcador. La reacción aireada de Luis Enrique, tras el pitazo final, reflejó la tensión acumulada. No fue solo la derrota, sino la forma en que se dio, contundente, inesperada y dolorosa. Por otra parte, la actitud del Chelsea al celebrar no pasó desapercibida. El entusiasmo de sus jugadores, las miradas desafiantes, los gestos provocadores como el de Joao Pedro, encendieron el ambiente. El fútbol, al final, no solo se juega con los pies, sino también con la mente y el corazón. Esta chispa emocional, sumada al rendimiento colectivo, les permitió conquistar el primer título en este nuevo formato del Mundial de Clubes. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si disfrutaste de este video. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Déjanos en los comentarios qué te pareció y qué otros partidos quieres que analicemos. Hasta la próxima.